Muy bien, mis hermanos, nuevamente muy buenos días para todos. Hermanos, quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 7, texto que leyó nuestro hermano hace un momento, versículo 37 hasta el versículo 52. Repito, Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el 52. El título que tiene este sermón es el glorioso e invencible Evangelio. Voy a repetir el título. El glorioso e invencible Evangelio. ¿Estamos allí, hermanos? Una recomendación adicional. Revisen sus celulares, mis hermanos, que estén en silencio. Muy bien, dicho esto, dice la palabra del Señor en el versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, por si hay alguno, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Permítanme introducir mi sermón contándoles algo que me pasó cuando era niño. Yo recuerdo que cuando estaba niño, pero no sé exactamente mi edad, creo que estaba muy pequeño en edad. Yo recuerdo que vi una película, o tal vez fue un documental, que contaba la historia de unos hombres que habían naufragado y quedaron a la deriva en medio de una barquita. Y lo que alcanzo a recordar es que estuvieron en la barca mucho tiempo, y que el mayor problema que tuvieron que enfrentar estos hombres era el tema de no tener agua. Se estaban deshidratando. De hecho, yo recuerdo que hubo una escena en la que empezó a llover, y estos hombres abrieron su boca mirando al cielo todo el tiempo que duró la lluvia para tratar de tragar toda el agua posible. Ahora, yo recuerdo que hubo un momento en la película en la que a mí me pareció absurdo que ellos tuvieran un problema con el agua. Y repito, creo que estaba muy niño para no entender lo que estaba pasando. Pero yo decía: ¿cuál es el problema? ¿Acaso en qué está flotando la barquita? Pues en agua. Entonces, ¿por qué sencillamente no hacen lo sensato? Estiran la mano, toman un poco de agua y de paso, si pueden, sacan un pez y comen pescado con agua. Bueno, recuerdo que en medio del desarrollo de la película o la serie o el documental, creo más que fue un documental, como de una historia real que había ocurrido, uno de los hombres hizo lo que yo pensé que tenían que hacer desde el principio: tomó agua del mar. Así que yo dije: este sí es el inteligente entre esos hombres. Sin embargo,
Me llevé una gran sorpresa cuando el hombre que tomó agua del mar enfermaba más rápido que los otros. De hecho, los otros decían que por haber bebido esa agua, ahora se deshidrataba más rápido. Y esto me enseña lo siguiente, mis hermanos, que la condición de estos hombres en la barca no empeoraba por la falta de agua en sí mismo, sino por atreverse a beber de agua en un lugar equivocado. El problema no era que no hubiera agua, agua había y mucha, pero no el agua que ellos necesitaban. Ahora, dicha conclusión anecdótica creo que es muy fácilmente aplicable a nuestras almas, mis hermanos, pues nosotros somos como náufragos que vivimos rodeados de aguas saladas en este mundo. Vivimos rodeados de falsas promesas de satisfacción que en realidad no nos traen sino mayor dolor y frustración. Vivimos rodeados de placeres mundanos y pecaminosos que en realidad dejarán vacíos más grandes en nuestro corazón que los que teníamos antes de intentar acceder a ellos. Pero en medio de esa sequía espiritual que vivimos, en medio de este mundo caído, Jesús resplandece brillante sobre nosotros y con una voz agradable, mostrándose como una nube cargada de gracia para nuestra preservación, ha dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si hay alguien, tal vez aquí escuchando este sermón, que esté cansado de las aguas saladas de este mundo, si hay alguien que esté cansado de las promesas vacías del pecado, bueno, el Señor le ha dicho: venga a mí y beba esa clase de agua viva que solo Él puede dar. Venga y beba o apropiese de la poderosa y generosa invitación que Cristo hace a través de su invencible y glorioso evangelio de salvación. En este texto, mis hermanos, en el que estaremos meditando en esta mañana, nosotros vamos a ver cómo la gloria del evangelio siempre resplandece con una fuerza invencible, aún en medio de los corazones más duros, demostrándonos, queridos hermanos, que por la gracia de Dios, el evangelio no es una idea más entre un mundo lleno de ideas. No, el evangelio, mis hermanos, es poder de Dios y por lo tanto es el único mensaje que puede calmar la sed de nuestras almas. ¿Tu alma tiene sed? Sí, ciertamente lo tiene. Bueno, ninguna otra idea podrá satisfacer las necesidades de tu alma sino el bendito evangelio de salvación. Dicho esto, para ver cómo es que el evangelio prevalece invencible en medio de un mundo caído, vamos a dividir a nuestro texto de estudio en tres partes. La primera parte inicia en el versículo 37 y se extiende hasta el 39. Yo titulé a este primer punto el generoso evangelio. El generoso evangelio. ¿Estamos allí, hermanos? Versículo 37. Leamos la palabra de Dios. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, como es la buena costumbre de Juan, el evangelista que escribe este evangelio, él nos da información suficiente para que nos ubiquemos en el momento preciso de la historia en la que él está contando lo que está contando. Juan ahora nos dice lo siguiente, que la escena que va a narrar
ocurre en el último gran día de la fiesta. Eso significa que Juan va a contar los acontecimientos ocurridos en el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que en el capítulo 7 se celebra la fiesta anual de los tabernáculos. Luego lo que Juan nos contará es qué pasó en el octavo y último día de esta fiesta. Crisóstomo, hablando de este texto, comentaba que el octavo día de la fiesta era un día diferente al resto de los otros días, porque era visto como un día de cierre, algo como en nuestro contexto sonaría como el remate de la fiesta. Eso hacía que, como ya era el último día de la celebración, la dinámica de la fiesta fuera diferente y todos los que se habían desplazado a celebrar la fiesta de los tabernáculos de forma muy intencional quisieran estar ahí. Piensen, por ejemplo, son 8 días de fiesta, alguien quizás se siente cansado el tercer día y dice, bueno, hoy no voy a participar tan de lleno, voy a visitar a unos familiares que no veía hace mucho tiempo, pero nadie pensaba así del último día. En el último día, todos querían participar de lo que estaba ocurriendo. De hecho, es muy significativo que Juan presente a Jesús como puesto en pie hablando a la multitud. No habla de Jesús como sentado, que debería ser lo usual para un maestro, que se sienta y tiene a sus discípulos sentados alrededor escuchando. ¿Saben lo que esto significa? Que había mucha gente dispuesta a escuchar a Jesús. Ahora bien, para entender los detalles significativos de este texto, es importante que ustedes sepan, hermanos, que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta llena de simbolismos. Durante los primeros 7 días se nos dice que el sacerdote tomaba una vasija de oro, un recipiente de oro, y se desplazaba hasta el estanque de Siloé, llenaba su vasija de agua y, armonizado por los sonidos de las trompetas, se hacía una procesión desde Siloé hasta el templo, en donde, como por un embudo, se regaba el agua para no tocar nada que tuviera que ver con el altar. Se regaba el agua que llegaba hasta la base y lo lavaba. Los lavamientos dentro del templo son conocidos como una ceremonia de libación, de purificación. Eso era lo que hacían. Ahora, ¿en qué consistía o cuál era el propósito de esta celebración de regar agua durante 7 días en la base del altar? Sencillamente era una manifestación con la que el pueblo que celebraba el ritual agradecía a Dios por el agua. Por el agua que Dios dio en el pasado, por el agua que Dios dio en el presente y por el agua que Dios daría en el futuro. Ahora bien, en el pasado, Dios les había dado a los israelitas agua en el desierto. ¿Recuerdan cómo? La roca de la que fluía agua. Bueno, ellos estaban recordando cómo de esa roca el Señor los había preservado con el líquido precioso. En el presente estaban agradeciendo a Dios por las lluvias con las que se había regado el campo y las cosechas que tenían. Y en cuanto al futuro, ellos estaban agradeciendo a Dios, pero también suplicando a Dios por las lluvias del siguiente año. Ahora bien, hermanos, ¿esto cuándo está ocurriendo? En el octavo día. Y en el octavo día, escuchen, en el octavo día, mis hermanos, no se realizaba esta ceremonia de libación. Es decir, en el octavo día, yo lo que quiero que ustedes tengan claro es esto, hermanos, no se distraigan. En el octavo día no había agua. Y es en ese contexto en donde ellos han celebrado constantemente con el agua que se riega en la base del tabernáculo, perdón, del altar. Ahora, en ausencia de esa agua, Jesús se para en medio de ellos y les dice con una voz cariñosa y firme: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, con estas bellas palabras, Jesús está invitando a que los hombres sedientos se acercan a Él para que beban de Él.
En otras palabras, mis hermanos, Jesús invita a todos los hombres que se sepan en necesidad para que vengan a Él y descubran que solo Él puede cubrir aquellas necesidades que nadie jamás podría cumplir. ¿Me hago entender? Jesús dice, la necesidad que tiene tu alma solo puede ser suplida en mí. Así que ven a mí y bebe de mí. Pero recuerden esto, esta es una ceremonia de agradecimiento por el agua pasada, por el agua presente y una súplica por el agua en el futuro. Luego, en este contexto de la fiesta de los tabernáculos, se está agradeciendo a Dios por la preservación de la vida. Porque si no hay agua, pues la gente se muere. Luego lo que están agradeciendo es que Dios ha dado agua y eso les ha permitido vivir. Dios con generosidad ha provisto sostenimiento. En ese contexto, Jesús se presenta a sí mismo como el agua viva que puede satisfacer plenamente las necesidades del alma humana. ¿Saben lo que eso significa? Bueno, es sencillo. Jesús está comunicando que los que se acerquen a Él y beban de Él pueden y deben celebrar con gratitud la preservación total de su ser de manera eterna. Es decir, los que se acerquen a Jesús y beban de Él, crean en Él, deben tener por cierto que sus cuerpos nunca perecerán y que sus almas nunca perecerán. Es decir, el que confía en Cristo, a la luz de este texto, debe saber con seguridad que después de que haya bebido de Cristo, nunca morirá. Su cuerpo y su alma serán preservados y protegidos en Cristo y por Cristo por toda la eternidad. ¿Ven qué bella es la invitación que Cristo acaba de hacer? ¿Y por qué era importante entender el contexto? No hay agua, no se preocupen, beban de mí, que soy el agua que los preservará eternamente. Luego aquí es importante que respondamos la pregunta. El Señor invita a los sedientos a que vengan a Él. Pregunta, ¿quiénes son los que tienen sed? Mejor, reformulemos la pregunta para que podamos dar una respuesta más específica. ¿Quiénes son todos los que tienen necesidades que solo pueden ser satisfechas por Cristo? Todos, toda la humanidad. Es decir, pongámoslo en otras palabras, la humanidad no encontrará satisfacción para sus necesidades espirituales si no es en Cristo. Así que Jesús, mis hermanos, sencillamente está afirmando lo siguiente, que en Él todos los sedientos, es decir, todo hombre podrá encontrar una verdadera fuente de preservación. Cristo, mis hermanos, se presenta como la fuente de agua dulce y refrescante que necesitan todos los hombres. Luego, esto supone que los hombres han estado bebiendo de otras fuentes. Como el que yo pensé que era astuto en la película, que extendió la mano y tomó agua salada y se estaba muriendo más rápido que los otros. Pero Cristo dice, no, de esa fuente no. Beban de esta fuente, beban de mí, que soy una fuente que realmente los preservará. Y yo quiero anticiparme a hablarle a los amigos que escuchan este sermón, a ti que estás en Cristo en este lugar. Tú hoy estás escuchando en esta primera parte del sermón la noticia más bella que nunca antes hayas escuchado. Porque en este texto, mi querido amigo, Cristo se está ofreciendo a sí mismo como un agua tan dulce y tan refrescante que no dejará una necesidad espiritual en ti que no quede satisfecha. Es decir, Cristo en este texto promete triunfar donde el mundo siempre ha fracasado. Porque tú has buscado satisfacción en el mundo. ¿Y qué has tenido de esa búsqueda de satisfacción? Frustración, más dolor que el que tenías antes. Has intentado tener un buen matrimonio, pero guiado según la sabiduría de este mundo. ¿Y qué has tenido? Un matrimonio diluido, destruido, debilitado. Has tratado de criar a tus hijos con una moralidad que el mundo te ofrece. ¿Y qué has tenido? Dolor, frustración. Eso es todo lo que el mundo te va a ofrecer.
El mundo siempre fracasará en sus intentos de preservarte, pero Cristo se presenta como aquel que preserva exitosamente a los que beben de Él. Cristo, mis hermanos y amigos, promete en este texto darle vida y paz a los que por la fe se acercan a Él. Pregunto, ¿tú has querido vivir en paz, estar tranquilo, con gozo, con tranquilidad, con armonía? Sí, podrán responder todos. Creo que nadie diría, no, yo quiero vivir muy mal. Todos quieren vivir bien, pero han bebido de la fuente equivocada. Han bebido de las aguas saladas del mundo. Esa satisfacción que no puede suplir el mundo, Cristo dice, yo que soy el agua viva, la puedo satisfacer. Ahora, dicho esto, mis hermanos, yo quiero que ustedes conmigo consideremos las bellas palabras del versículo 38. Leámoslo, por favor. Dice el texto, después de este anuncio glorioso del Evangelio, dice el texto, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? De su interior correrán ríos de agua viva. Permítame aclaro esto de una vez. Creer y beber es lo mismo, no hay diferencia. En el versículo 37 dice, el que tenga sed, beba de mí. En el 38 dice, el que cree en mí. Noten, es lo mismo, creer y beber es lo mismo. Así que lo que el Señor está diciendo en este versículo 38 esencialmente es lo siguiente, que aquellos que escuchan su palabra y creen a su palabra se convertirán de forma instantánea en una fuente de la que brota abundante bendición para otros. Voy a repetir esto. Los que han creído en Cristo se convierten en una fuente de la que brota bendición para otros. Luego nosotros sabemos por las Escrituras que Cristo es el agua viva de la que procede la salvación de los hombres. No estamos negando eso, pero en el sentido estricto de lo que nos comunica este texto, sabemos que los creyentes, una vez nos hemos convertido a Cristo por la fe y nos hemos aferrado a Él con confianza y con esperanza, a partir de ese momento nos convertimos en una clase de fuente que ofrece el agua viva a otros hombres sedientos como lo fuimos nosotros mismos en el pasado. Es decir, hermanos, cuando alguien cree en Jesús, va a ver cómo su fe produce consecuencias. La fe no se queda estática, la fe opera en nosotros y empieza a producir consecuencias. Acercarnos a Cristo, mis hermanos, no solo va a calmar nuestra sed, sino que cuando nos acercamos a Él, recibimos un abastecimiento tan, pero tan abundante de gracia, que según dice nuestro texto, de nosotros tienen que brotar verdaderos ríos de gracia para que quienes nos rodean beban de ellos. O en otras palabras, cuando la vida de un hombre es llena del espíritu de reconciliación, esa vida se manifiesta en nosotros como un río caudaloso que, de no ser contenido, no podríamos callarnos un solo instante de hablar de las glorias de aquel que nos salvó. Y esto explica, mis hermanos, por qué los creyentes, al sabernos reconciliados con Dios por medio de nuestro bendito Salvador, no nos encerramos en nosotros mismos, sino que inspirados por la obra de salvación que ha ocurrido en nosotros, nos vemos impulsados a influenciar a quienes nos rodean para que ellos también gocen de la bendición que ahora nosotros podemos disfrutar. Los cristianos, mis hermanos, no somos como el mar muerto. Ustedes no sé si sepan esto, pero el mar muerto recibe sus aguas del Jordán, pero no se dispersan a ninguna parte más. Queda allí todo. Y el mar muerto se llama mar muerto porque es un mar árido, es un mar sin vida. Bueno, esto sirve para ilustrar lo que ocurre con muchos, y esto es una lamentable tragedia. Y es que habiendo recibido la bendición de Dios para salvación, la reservan para ellos mismos, haciéndose estériles en su santo deber
de ser esforzados en la obra evangelística. Hermanos, pero no ocurra así con ninguno de los que estamos en este lugar. Quienes por la luz que arroja este texto debemos entender que los creyentes por naturaleza no somos egoístas en ningún sentido, pero de manera específica no podríamos serlo jamás en cuanto al anuncio de salvación. Nosotros no estamos, en cuanto a lo que respecta a nuestra salvación, dispuestos solo a velar por nuestros intereses. Cuando nosotros recibimos el regalo de la vida eterna que se nos da en Cristo Jesús, lo que nos enseña este texto es que con gozo lo pasamos, lo transmitimos a los demás a través de la proclamación del Evangelio. O dicho en otras palabras, cuando alguien cree en Jesucristo, se convierte de forma instantánea en un siervo de Dios. Y ese siervo de Dios, Dios le usa para llevar bendición a otros. Las implicaciones prácticas de todas estas afirmaciones son evidentes y son tremendas, mis hermanos. Y es que al creer, al beber de Cristo, no solo recibimos una satisfacción duradera y segura para nosotros mismos, sino que además somos llamados a comunicar la vida a otros hombres sedientos como un día lo fuimos nosotros. Tú fuiste un hombre miserable. Tú fuiste una mujer miserable, lleno de dolor y de frustración. Esa no es tu realidad hoy, por la gracia de Dios. Tú puedes enfrentar tus problemas porque todos los tenemos, pero tú dices, bendito sea el Señor, Él está al control de todas las cosas. Tengo la confianza que al final todo saldrá bien. Bueno, esa condición bella puede ser la condición de las personas que te rodean si tú eres fiel en anunciar el Evangelio. Hermano amado, hermana, predica el Evangelio de salvación. Es como diría William Hendrickson, el que recibe la bendición se convierte por la gracia soberana de Dios en el canal de bendición abundante para otros. ¿Eres un canal de bendición abundante para otros? Te pregunto. Muy bien. Luego en el versículo 39, Juan explica que el creyente será fuente de bendición para otras personas por causa de la presencia del Espíritu Santo en él. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, como individuos, nosotros no llegamos a ser una gran fuente de bendición para otros porque tengamos grandes capacidades de comunicación. Lo somos porque el Espíritu Santo reside en nosotros y el Evangelio de Dios es poder de salvación para todo aquel que cree. Luego, hay una expresión que suena un poco extraña y vale la pena hacer una breve aclaración. Juan dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Eso significa que el Espíritu Santo nunca antes había estado presente en la historia de redención? No. Eso significa que el Espíritu Santo, a partir del Pentecostés, va a ejercer una actividad con un nivel de intensidad dentro del plan de redención como antes no lo había hecho. No significa que no lo había hecho, solo significa que ahora será distinto, más íntimo, más notorio. Y esa obra de hecho se manifestará en el hecho de que Él vendrá a residir en nuestros corazones. Muy bien, dicho esto, hemos escuchado el glorioso anuncio del Evangelio. Es glorioso, ¿verdad? Ahora leamos la segunda parte, o más bien avancemos al segundo punto. Yo lo titulé La respuesta de los hombres, versículo 40 al 44. Para los que toman nota. Segundo punto, la respuesta de los hombres. Vamos a ser muy breves en este punto, hermanos, porque el sermón pasado hablamos ampliamente de cómo responde el incrédulo ante la gracia de Dios. Así que leamos el texto y comentémoslo brevemente. Versículo 40, ¿estamos allí?
Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, noten, los primeros dicen, verdaderamente este es el profeta. Segundos, otros decían, este es el Cristo. Terceros, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos que querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Después de hablar de cuán extraordinario y victorioso es el glorioso evangelio, ahora Juan brevemente nos recuerda o nos menciona 3 tipos de reacciones que se derivan del anuncio o del discurso dado por Jesús. Los primeros que se mencionan son aquellos que dicen, tiene que ser un profeta. Esto en un sermón anterior lo vimos, ¿recuerdan? Que ellos pensaron que él era el profeta de Deuteronomio capítulo 19. Otros fueron un poco más concretos y dijeron, tiene que ser el Cristo. Pero en un sermón anterior también dijimos que esta declaración no significaba una fe viva. Ellos dijeron, es que como nadie hace milagros más grandes que él, bueno, de fijo tiene que ser el Cristo. Es decir, encajó con sus estándares milagreros. Pero hubo un tercer grupo que estaba convencidísimo que aquel hombre que estaban escuchando bajo ninguna circunstancia podría ser el Cristo. Y ellos lo demuestran a través de 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Noten que la composición gramatical de la pregunta sugiere que se espera una respuesta negativa, es decir, que quienes la escuchan digan, por supuesto, no. Pero la segunda pregunta es muy interesante. Ellos dicen, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Noten que la pregunta ahora sugiere una respuesta ¿cómo? Positiva. ¿Y por qué? Porque era cierto lo que ellos estaban diciendo. Es decir, la situación de estos hombres es bien interesante, porque en su segunda pregunta hablaron con verdad. Y si ellos se hubiesen acercado a Jesús y le hubieran hecho algunas preguntas, habrían notado que en efecto Jesús cumplía con todos los requisitos. Pero no lo hicieron. Y cuando formularon la pregunta, hablaron como si supieran que Jesús se excluía de ser el Mesías porque no estaba contenido en los requisitos proféticos. Pero ciertamente Jesús los cumplía. Luego esto hace que debamos considerar a estos hombres como culpables de rechazo. Y el texto finaliza diciendo que hubo opiniones divididas entre ellos, que hubo discusiones, que hubo confrontaciones. Hermanos, demostrando una vez más lo que hemos dicho en otros sermones, y es que el anuncio del evangelio no deja a ningún hombre indiferente. Es decir, nadie dice, no, yo quedo inmune, indiferente a lo que se ha dicho. No, o aceptas a Cristo por medio de la fe, o tú voy a esperar un momento, no es más que una forma sutil de decir que lo has rechazado. Tercer punto del sermón, versículo 45 al 52. Yo lo titulé El progreso de la gracia. Lo repito, el progreso de la gracia, versículo 45. ¿Estamos allí? Hermanos, con gozo leamos la bendita palabra de Dios. Los alguaciles, ¿recuerdan cuáles son estos? Los que en 32 los fariseos y saduceos enviaron, ¿lo recuerdan? Bueno, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, lo impensable, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Pregunta, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ponte a estudiar. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
como si Jonás hubiera salido del aire, porque salió de Galilea. Hasta este punto de la narración, mis hermanos, nosotros hemos visto esto. Permítanme resumir brevemente. En el primer punto vimos el anuncio del glorioso evangelio. Y en el segundo punto vimos el rechazo de los hombres a ese glorioso anuncio. Luego, la suma de estas dos circunstancias podría hacernos pensar que tal vez el evangelio ha fracasado. Por una parte se anunció, y por otra parte Juan nos dice que los hombres no creyeron. Sin embargo, hermanos amados, escuchen y aferrémonos por la fe a esta verdad. La gracia de Dios nunca fracasa. Y eso es lo que justamente demuestra la parte final de este capítulo. Pero veámoslo por partes. En primer lugar, Juan nos dice que los alguaciles que fueron enviados por fariseos y saduceos volvieron con las manos vacías. Y al regresar son cuestionados por los líderes que les han enviado de por qué no han traído al preso. Y estos hombres, hermanos, piensen esto, están hablándole al Sanedrí, las personas más importantes y más peligrosas de la época. Y ellos responden, ¿por qué no lo trajeron? No, vieras que la gente no nos dejó, se pusieron agresivos, nos dieron como la chilindrina de pedradas y de palazos y no pudimos cogerlo. No, ellos no inventaron ninguna excusa. Ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mira, este hombre es tan extraordinario que preferimos enfrentarlos a ustedes que poner una mano sobre él. Ellos no tratan de justificarse para quedar bien librados. Por el contrario, en su forma de hablar, reconocen, mis hermanos, que Jesús no es como nosotros. Que Jesús, mis hermanos, es tan maravilloso que nadie podría atreverse a hacerle daño cuando lo contempla en la hermosura de su santidad. Ahora bien, frente a la heroica valentía de los alguaciles, vemos que los fariseos y saduceos, llenos de violencia, prorrumpen con una exclamación llena de burla, de sarcasmo y de odio. Versículo 47, parte B. ¿Vosotros también habéis sido engañados? Noten el tonito. O sea, ustedes también, como ese montón de brutos que escuchan a este charlatán, también fueron engañados. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, si nosotros no, que entendemos muy bien, ustedes porque sí. Versículo 49, mira el desprecio, mas esta gente no sabe de la ley, maldita es. Para estos hombres, la única forma de ser un hombre piadoso y sabio era a través del estudio estricto de la ley. Y como los alguaciles que enviaron y la multitud no eran estudiosos oficiales de la ley, porque no es que la desconocieran, pero no eran estudiosos oficiales, bueno, son vistos por ellos, por los que sí son estudiosos oficiales, son vistos como gente ignorante, y este es el sentido de la expresión, como gente estúpida. Este montón de estúpidos que creen en Jesús, así es como ellos los ven. Así es como el mundo nos ve a nosotros. Sin embargo, en este gran pico de mezquindad, Juan el Evangelista, hermanos, cierra este capítulo de una manera tan maravillosa, en donde demuestra que sin importar cuánta oposición haya para el avance del reino de Cristo, la gracia de Dios siempre triunfará en los corazones de aquellos que Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo. Juan nos dice que un hombre llamado como Nicodemo, sí, el mismo del capítulo 3, que vino a escondiditas a visitarle por la noche, ese hombre ahora interrumpe a sus mezquinos compañeros políticos y les dice, versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Yo quiero que ustedes imaginen la escena, hermanos. Justo después de que los fariseos y saduceos han sentenciado que ningún conocedor, ningún hombre docto podría creer en Jesús,
Ahora Nicodemo, un gran conocedor de la ley, uno de los principales del Sanedrín, incluso recuerden que algunos comentaristas tienden a pensar que él tuvo que ser el primero, el más grande de todos ellos. Él ahora, ese gran conocedor de la ley, pero que también ha experimentado la dulce comunión con Jesús en el capítulo 3, con palabras calculadas y cuidadosamente escogidas, les dice a sus compañeros que en realidad ellos no conocen la ley, porque si la conocieran, no estarían actuando en contra de lo que la ley condena. Nicodemo, mis hermanos, al formular esta pregunta y con una astucia sin igual, condena a sus propios compañeros al hacerles saber que en cuanto a la aplicación de la ley, ellos están siendo injustos. Es como si les dijera de forma muy sabia: ustedes, guardianes de la ley, no cumplen la ley, no conocen la ley. ¿Acaso podemos juzgar a un hombre si antes no lo hemos traído frente a nosotros, hemos escuchado su testimonio y hemos recolectado todas las pruebas para hacer un justo juicio con él? Bueno, como a eso era lo que mandaba la ley, ¿por qué ustedes lo están condenando sin siquiera haber iniciado el proceso? Algunos dicen, mis hermanos, al leer este texto, que Nicodemo actuó con un tono cobarde, porque él solamente hizo una preguntita como para disuadirlos. Yo más bien creo que fue todo lo contrario, mis hermanos. Creo que Nicodemo fue un hombre muy valiente, pero también, y de él tenemos mucho que aprender, fue un hombre que actuó con mucha sabiduría y con una astucia que solo podía ser direccionada por la mano de Dios. Porque no solo con su pregunta defendió a Jesús, sino que también usó las armas de sus enemigos en contra de ellos mismos. Ellos eran los grandes conocedores de la ley, ¿sí? Pues la ley les impide hacer lo que ustedes quieren hacer con este hombre. Ahora, ¿qué vemos acá? Que el hombre que una vez llegare confundido por la noche a buscar a Jesús, ahora está dando un paso adelante para levantar su voz en defensa de aquel hombre frente a la organización religiosa más poderosa de la época. De hecho, si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 observarán cómo la gracia de Dios no deja de progresar en el corazón del creyente. Pues al final de este evangelio vemos cómo Nicodemo se identifica plenamente con Jesús al traer especias para el entierro de su cuerpo en compañía de José de Arimatea. Del caso de Nicodemo, mis hermanos, aprendemos que la gracia de Dios puede operar de forma progresiva en algunos corazones. En algunos casos la gracia inicia con preguntas, cuestionamientos, dudas. Luego esas preguntas avanzan hacia convicciones y finalmente esas convicciones se terminarán manifestando en una entrega completa a Jesús. Podríamos decir, mis queridos hermanos, que la astuta confesión de Nicodemo en este capítulo marcó una transición entre buscar a Jesús y comprometerse con Jesús. De hecho, yo estoy seguro que muchos de nosotros nos podemos sentir fácilmente identificados con lo que aquí he descrito. Hemos visto cómo nuestra vida cristiana empezó con una duda, con un inconformismo, con un cuestionamiento incluso en contra de Jesús. Pero mientras íbamos acercándonos, incluso con el propósito de descubrir la hipocresía del cristianismo, cada vez terminábamos encantándonos más de nuestro Señor. Los temores e inseguridades, conforme el tiempo pasó y conforme el Señor nos traía luz por su palabra, terminaron por convertirse en nuestros corazones en grandes convicciones, y dichas convicciones que han ido creciendo y fortaleciéndose a través de los meses y los años han generado en nuestro corazón un cada vez más firme y serio compromiso con Cristo y con su iglesia. Es como el autor de Proverbios diría en el capítulo 4, versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Respecto a ese progreso de la gracia, el puritano Thomas Manton comentó lo siguiente:
Así como el sol no aparece de repente en todo su esplendor, así también la gracia aparece primero débilmente en nosotros y poco a poco va creciendo hasta la perfección. ¿Ustedes recuerdan esos días en los que tenían dudas y preguntas, pero había como una emoción en su corazón por acercarse más al Señor? Y ustedes empezaron a tirar de ese hilito y cada vez había más emoción y más alegría. Ese es el progreso de la gracia en nuestros corazones. Querida iglesia amada, aferrémonos por la fe a esta bella verdad, que la gracia de Dios que inicia la fe jamás se detendrá en nosotros, sino que dicha gracia continuará obrando eficazmente en nuestros corazones hasta llevarnos a la plenitud que es en Cristo Jesús. Luego eso implica que debemos entender que Dios jamás abandonará a sus redimidos en medio del campo de batalla, sino que Dios siempre completa en nosotros la obra que empezó, ya que su gracia es invencible y es progresiva, pero sobre todo siempre será triunfante. Estas consideraciones que he expuesto en este sermón son las que me llevaron a titularlo el glorioso e invencible Evangelio. Hermanos, permítanme sugerir dos aplicaciones finales que espero sean aplicaciones adicionales a las que por la gracia de Dios ustedes ya hayan podido almacenar en sus corazones. La primera aplicación es esta: creyentes amados, nosotros los creyentes somos responsables de bendecir a otros con el agua viva. Repito, los creyentes somos responsables de bendecir a otros con el agua viva. Eso significa que tú no debes tratar de impresionar a los demás con tus logros, con tu carro, con tu casa, con tu moto, con tus muebles. Tú debes tratar de impresionar a quienes te rodean con el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Hermanos amados, oren por los perdidos, pero vayan también a la acción, invítenlos a la iglesia y en cuanto sea posible, dispongan los medios logísticos que se tengan que disponer para que esas personas les acompañen y escuchen el anuncio del Evangelio. Pastor, ¿y por qué esa aplicación tan directa de orar e invitar a la iglesia? Mis hermanos, porque la vida del cristiano se desarrolla en el contexto de una iglesia local. Por ese pequeñito detalle. ¿Y por qué debes hacerlo? ¿Por qué es un mandamiento? ¿Por qué debes hacerlo? Bueno, porque debes recordar que el Evangelio jamás será detenido. Y esto debe impulsarte a seguir predicando de la bondad de Cristo. La gloria del Evangelio, mis hermanos, resplandecerá para siempre. Aún en medio del rechazo de muchos hombres, Cristo triunfará. Y su iglesia se levantará victoriosa en la victoria de Cristo. Y ya que esto es cierto, hermano, confía en el poder del Evangelio y anúncialo con vigor a los perdidos. ¿Recuerdas a los alguaciles que no pudieron capturar a Jesús porque quedaron tan impresionados al escucharle hablar que prefirieron enfrentar al mortífero Sanedrín antes que poner una mano sobre Jesús? ¿Recuerdas a esos hombres que prefirieron enfrentar la muerte antes que hacer algo que deshonrara al Señor que ahora escuchaban? Dicha verdad, dicha narración debería impulsarnos a hablar con valor el mensaje de la salvación a todos los que nos rodean. Pastor, pero las consecuencias pueden ser terribles. ¿Qué te puede pasar? Me van a decir evangélico. Anuncia con valor el mensaje de salvación. Tú no sabes, escúchame, tú no sabes
a quien el Señor dejará boquiabierto cuando tú hables de la gracia. Así que, cristianos, confíen en el poder del Evangelio, pues como dice su palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Confía, cristiano, en que el Señor, fiel a su pacto, hará que su reino triunfante siga avanzando. Y nuestro deber en toda esta bella historia es proclamar el Evangelio para que ese reino justamente siga avanzando. Hermanos amados, proclamen el Evangelio con fidelidad para que en unos años se digan: esa iglesia local, Dios la usó para que el reino de Cristo avanzara en este departamento. Segunda aplicación. Mi segunda aplicación es una pregunta que quiero sugerir para ustedes, hermanos. Esta es la pregunta. ¿Recuerdas que la gracia se manifiesta de forma progresiva? La pregunta es: ¿vives el progreso de la gracia hoy? Voy a repetirte la pregunta. ¿Vives el progreso de la gracia hoy? La gracia no es estática, tiene que estar progresando. ¿Tú estás viviendo el progreso de la gracia? Eso significa que si la gracia no pierde y no se detiene, los que la experimentamos, los creyentes, debemos avanzar en nuestra meta diaria para ser más como Cristo. Luego, entonces, la pregunta más puntual sería: ¿eres más como Cristo hoy de lo que lo fuiste ayer? Nuestro hermano Giancarlo justamente oraba hace un momento: Señor, te damos gracias por preservarnos en la fe, porque hoy nos has dado fuerza para ser más como Cristo de lo que fuimos ayer, pero ciertamente mañana lo seremos más de lo que fuimos hoy. Pregunto, ¿esa es tu realidad? Oh, mis hermanos, que el Señor use esta pregunta para ayudarnos a identificar si es que nuestra falta de crecimiento espiritual o nuestra inmadurez espiritual se deba a que probablemente estemos bebiendo agua, pero de una fuente equivocada. Que el Señor use este sermón, creyentes, para que al llegar a casa ustedes reflexionen en el temor del Señor y reconozcan delante de Él si es que han extendido su mano para beber las aguas saladas que ofrece este mundo. Pastor, no estoy seguro de si lo estoy haciendo. No estoy seguro de si Cristo es la fuente de mi gozo y algo más. Bueno, mi oración es que el Señor use este sermón para ayudarte a entender, a identificar o a discernir si es que has estado actuando con infidelidad al Señor. Y si lo descubres y entiendes que sí, permíteme recordarte esto, hermano amado. Las aguas saladas del pecado no solo no satisfacerán tu alma, sino que traerán un dolor imaginable, mucho más grande del que tú tenías antes de acceder a Él. Dicho esto, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra y la haga prosperar en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos.